Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, hoy día te quiero hablar un poco más en detalle de lo que es Notion Forms. Si bien ya hice un video anteriormente sobre mis primeras impresiones, apenas fue lanzado, ¿cierto?, el Notion Forms. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. Me interesa mucho en esta ocasión quizás hablar un poquito más detalladamente de lo que he encontrado respecto a Notion Forms y cuál es su potencial, ¿ok? Así que te invito a verlo aquí en mi espacio de trabajo. Vamos a construir juntos un formulario en Notion. Bueno, como siempre entonces, en la forma de crear los formularios son de dos formas, ¿ok? El Notion Forms se puede crear a partir de una base de datos que tú ya tienes, la puedes convertir en realidad. No es convertir, porque lo que ocurre es que el Notion Forms es una vista, ¿ok? Entonces, puedes usarlo como vista, pero también es un bloque. Vamos a ver las dos opciones para que entiendas a qué me refiero. Si yo quiero crearlo desde cero como un bloque, simplemente usamos, ¿cierto?, el shortcut. Vamos a buscar formularios y cuando tú haces clic ahí, ya tienes tu formulario. Bien. Cuando tú creas tu formulario, por supuesto, empiezas a construir las distintas preguntas y también tienes aquí de forma inmediata una vista en realidad de tabla de todas las respuestas que tú vas a obtener, ¿cierto?, recopilar. Bien, esa es una de las opciones. La otra opción es que tú tengas una base de datos ya seteada. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos integrada, ¿ok? Vamos a poner aquí mi cuestionario. Y lo que ocurre es que tú, por alguna razón, ¿cierto? Antiguamente tenías tu base de datos quizás vinculada a otras plataformas de terceros, como, no sé, Tally, como Jotform, etc. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, el nombre de la persona, ¿cierto? Teníamos aquí una pregunta de tipo texto. Vamos a ponerle aquí pregunta 1. Vamos a poner una pregunta de selección, ¿ok? Tenemos otra pregunta de texto. Incluso teníamos la posibilidad, ¿cierto?, como siempre, muy fácil de que la persona incorpore su correo electrónico, bien, su número de teléfono, etc. Entonces, como te digo, el formulario en Notion se comporta como una vista, pero también como un bloque. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo, ¿cierto?, definidas estas preguntas. Y si yo creo una nueva vista, fíjate que también está el formulario. Cuando tú haces clic ahí, de forma automática, ¿cierto?, te identifica que existen preguntas, ¿ok? O en realidad te preguntas si es que las propiedades que tú definiste las quieres utilizar como preguntas dentro del formulario. Entonces, dice aquí, ¿deseas generar las preguntas del formulario automáticamente a partir de las propiedades? Y en este caso sí. Bien, entonces le pongo crear las 5 preguntas. Y fíjate, automáticamente entonces tenemos el nombre, la pregunta 1, la pregunta de selección, el correo, etc. Bien. Así que partimos con esa gran diferencia entre que es un bloque pero también es una vista. Mi consejo quizás es que transformes ya lo que tienes hecho en tus bases a un formulario, o si te es más sencillo lo puedes hacer desde cero. Sigamos, vamos a utilizar este mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a aquí usar un formulario para recopilar la información, ¿cierto? O el contacto de nuestra página, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí formulario de contacto. Como todas las páginas en Notion, el formulario también se comporta como una página, porque cuando yo comparta el formulario, lo pueda, ¿cierto?, hacer llegar a las demás personas, ellos lo van a ver en la web. Por lo tanto, como bien es una página, podemos personalizar su icono, y también su portada. Vamos a ponerle un icono, vamos a ponerle este que está acá, y la portada también. Bien, la portada se puede, como siempre en Notion, cambiar, subir, editar, etc. Vamos a dejar una genérica, bien, solamente para este ejemplo. Entonces tenemos nuestro formulario de contacto, podemos agregarle una descripción. Ya es muy aconsejable dejar una descripción de qué es lo que queremos conseguir con los formularios para que la recopilación de datos sea eficiente, ¿ok? Aquí yo te invito siempre a dejarle a la persona una breve descripción de para qué estás haciendo esta recopilación de datos. Bien, ¿qué tenemos con los formularios? ¿Y qué tenemos que saber de ellos? Es que están pensados, por supuesto, para trabajar también en los espacios, ¿cierto?, de las formas colaborativas en Notion. Es decir, que en mi espacio de trabajo
yo puedo crear formularios, ¿cierto? Para el team, ¿cierto? De diseño, el team de, no sé, los profes, docencia, etcétera. Y como están todos dentro de Notion con sus cuentas, cuando ellos respondan, automáticamente va a aparecer, ¿cierto? Quién es la persona que respondió, porque están, ¿cierto? Ligados. Y de hecho aquí te dice, solo los miembros de mi espacio de trabajo personal pueden completar este formulario. Yo puedo cambiar esa opción para decirle que, por ejemplo, cualquier persona con el enlace pueda, obviamente, acceder a él. Puedo editar si quiero o no que aparezca que es de Notion, ¿ya? Y puedo copiar el enlace. Es lo mismo que se hace, ¿cierto? Cuando tú compartes páginas o publicas páginas de Notion. El problema, entre comillas, es que esto va a ser un formulario público, es decir, cualquier persona puede acceder y por lo tanto podrías tener respuestas anónimas. Ahora, para evitar eso, mi consejo es, ¿cierto?, crear una pregunta obligatoria al menos que le pida a la persona su nombre y su correo. Por supuesto que esa persona puede inventarlos, pero de cierta forma al menos tenemos un registro, ¿cierto?, de dónde viene, de dónde procede esa respuesta. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá el nombre que ya se creó automáticamente y si tú te das cuenta, cuando editamos esta pregunta podemos, como todos los formularios, dejarla de forma obligatoria. Podemos agregarle una descripción a cada pregunta y como esta es una pregunta, como dice aquí, de tipo título, ¿ya?, que en realidad es de texto, tú puedes dejarla también como una respuesta de forma extensa. ¿Ok? Vamos a dejarlo como respuesta corta. También tenemos acá unas cosas interesantes. El tipo de pregunta la podemos cambiar como viste aquí. Ya, estas son las preguntas que te ofrece de momento Notion Forms. Podemos hacer que la persona ingrese texto, como estás viendo, que tenga alguna selección múltiple, que elija fechas, que obviamente seleccione ciertas personas, pero esto solo va a funcionar si está dentro de tu espacio de trabajo, no cuando es un enlace público. Podemos hacer que la persona suba algún documento, algún archivo multimedia, es decir, que pueda ingresar solo información numérica, que elija alguna de las casillas, el correo electrónico, una URL y finalmente su teléfono. Si te das cuenta, muy enfocado a lo de contacto, ¿cierto? A lo de recopilar cierto tipo de información. Vamos a dejar esto como estaba en texto. Luego tenemos la opción de ver cuál es la propiedad que realmente está vinculada a esta cierta pregunta. En este caso es la propiedad de tipo texto que dice persona, que en realidad es lo que aparece acá, ¿cierto? Que está al final, ¿ok? Esa es la persona que está completando esa parte del formulario. Bien, por ejemplo, la de propiedad de pregunta selección automáticamente lo identificó como selección múltiple porque lo habíamos definido así, ¿cierto? Entonces, de hecho, tú aquí mismo puedes ir agregando, ¿cierto?, las opciones, opción 1, opción 2, ¿ok? Y lo que se te ocurra. Ahora, es interesante también decir que, como dice pregunta de selección múltiple, por supuesto que la persona puede elegir más de una opción. Si yo quisiera que esto fuera de selección única, tendría que editar el tipo de propiedad, ¿cierto? Porque aquí dice opción múltiple, tipo de pregunta. No tengo el tipo de pregunta, ¿cierto?, de una sola alternativa. Y de hecho aquí te dice, los encuestados pueden seleccionar todas las opciones que quieran. Si yo quisiera cambiar eso, simplemente tendría que ir aquí a la propiedad vinculada y en vez de tipo de selección múltiple, podría poner solo de selección. Y de esa forma, la persona solamente puede seleccionar una alternativa. Interesante que en los formularios de Notion tú puedes ir haciendo estas vistas previas. Bueno, todas las plataformas de formulario lo permiten, pero aquí está el botón. Cuando yo hago clic ahí, por supuesto me va a mostrar cómo se va a ver este formulario. Aquí está, ¿cierto? Aquí tú puedes poner tu nombre. Aquí está la pregunta 1, etc. Y aquí es lo que te decía. Yo puedo seleccionar solo una porque lo he definido así. Bien, volvamos al formulario. Luego tenemos algún tipo de pregunta de texto, ¿cierto? Correo electrónico, número de teléfono. Estas obviamente las vamos a poder solamente completar con este tipo de información. Cosas interesantes también dentro del formulario de Notion es que obviamente tú puedes mover las preguntas libremente, se pueden arrastrar ya los paneles, pero también aparecen estos más entre medio, ¿ok? Que obviamente es para agregar una pregunta en el centro. Ya, yo por ejemplo voy a poner aquí los archivos multimedia que se pueden adjuntar. De hecho le puedo dar un color a eso para resaltarlo. Fíjate que el límite en este caso son 100 megabytes, ¿ok? Y máximo 10 archivos. Más que suficiente para poder recopilar información, ¿ok? Veamos cómo se ve esto, vista previa. Si te das cuenta, el correo electrónico, si yo solamente dejo un texto,
dice que no es válido. ¿Por qué? Porque tiene que ir, ¿cierto?, una arroba, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, ser válido. En el tipo de número de teléfono también, si yo agrego texto probablemente no va a ser válido, tengo que agregar solamente números. Y aquí está la opción de archivos multimedia, ¿ya? Obviamente al hacer clic ahí te permite subir un archivo. Bien, muy interesante. Volvamos al formulario. Otra cosa que se puede hacer en los formularios de Notion es personalizar el botón de envío. ¿Cómo se hace eso? Si vamos arriba a los 3 puntos, ¿cierto?, en la vista específica de formularios, dice que tú puedes agregar nuevas preguntas, obviamente, agregar automatizaciones incluso, y personalizar el formulario. En este caso lo que personalizamos de momento es solo el botón de envío. Por ejemplo, vamos a decir que el botón esté en verde. El texto por defecto es enviar, pero le vamos a poner aquí, por ejemplo, OK, y puede ser incluso con un emoji. Y acá también tenemos la opción de personalizar la pantalla, ¿cierto?, de confirmación que le va a llegar a la persona, que va a aparecer luego de apretar el botón enviar. Con eso, por ejemplo, vamos a ver ahora cómo se ve el formulario. Y si te vas al final, fíjate que está entonces el botón OK. Si no te aparece a la primera, te recomiendo siempre actualizar, refrescar la página de vista previa, porque por supuesto va quedando ahí en la memoria y muchas veces no se actualiza. Si yo le pongo enviar, obviamente aquí no va a pasar nada porque hay una pregunta que está, ¿cierto?, con el asterisco que, como siempre, indica que es obligatoria. Bien, y hasta ahí más o menos ya tenemos completo todo lo que podemos hacer con los formularios de Notion. Si te das cuenta, es bastante sencillo. Cada vez que yo creo una pregunta, si yo creé esta de archivos multimedia, si yo me voy a la tabla original, ya deberíamos tener, ¿cierto?, una propiedad que dice aquí archivos y multimedia. Bien. Otra cosa interesante que quizás no nombré es que dentro de las propiedades, por ejemplo, aquí de las preguntas, perdón, tú puedes decirle o no que se sincronice el nombre, ¿ok? Por ejemplo, le vamos a decir que esté sincronizado, es decir que si yo esto le pongo archivos multimedia y le pongo, no sé, 2024, solamente para tener una idea, yo me voy a la tabla, obviamente se cambió el nombre del archivo porque están, ¿cierto?, vinculadas. Es decir que si yo a esto le digo que no quiero que el nombre esté sincronizado, archivos multimedia 2024 está acá, le vamos a decir como archivos solamente. Y si yo vuelvo a la tabla, por supuesto que eso quedó ya como archivos multimedia 2024, ¿ok? Entonces ahí tú lo separas porque muchas veces la pregunta, por supuesto, puede ser muy amplia, pero yo no quiero que mis propiedades aquí en la base de datos se llenen de tanta información, ¿cierto?, del encabezado. Simplemente podría dejarlo como P1, P2, P3, pero ya en el formulario tengo identificado, ¿cierto?, que corresponde a una pregunta extensa. Y para finalizar, hay algo que estaba entre comillas medio escondido, ¿cierto? Pero por supuesto como embajadores tenemos acceso a esta información que está un poquito escondida, pero que por supuesto nuestra intención, ¿cierto? Mi intención en el canal es difundir la información, no es algo por supuesto secreto, es que se puede utilizar las relaciones de las bases de datos para, por ejemplo, llamar por ejemplo, las propiedades, ya, para poder usarlas en una pregunta de selección. ¿Cómo es esto? Fíjate en lo siguiente. Yo estoy aquí en mi formulario. Esto está como un bloque, te vuelvo a repetir. Aquí hay una base de datos en un bloque. Vamos a crear una nueva base de datos. En esta ocasión lo vamos a hacer con la IA para que sea mucho más rápido. Así que le voy a pedir aquí entonces crear una tabla de 10 productos. Vamos a ponerle productos de limpieza. Perfecto. Entonces lo que va a hacer la IA, ¿cierto? Piensa, va a crear la tabla. Ahí está. Perfecto. Le puso de su propia información al ponerle el uso principal del tipo. Perfecto. Tengo una tabla. La quiero convertir en base de datos. Simplemente cambio esto para que sea un encabezado. Y luego en los 3 puntos del lado le digo que se convierta en base de datos. Perfecto. Acá le vamos a poner productos. Bien. Y le vamos a poner un lindo emoji porque se ve mucho más entretenido. Vamos a ponerle aquí este de acá. Bien. Ok. Entonces, tengo estas de distintos productos. ¿Qué es lo que ocurre? Me gustaría que, por ejemplo, la persona dentro del formulario ya pueda elegir uno de los productos o muchos productos. Y que esos estén sacados de esta base de datos para no tener que yo estar creando, ¿cierto?, cada vez que estoy incorporando, por ejemplo, productos. ¿Cómo se hace esto? Bueno,
fíjate en lo que vamos a hacer. Se crea una nueva pregunta, ¿ok? Vamos a crear una nueva pregunta. Esta pregunta va a ser de opción múltiple. Se va a llamar el producto. ¿Ok? Elige tus productos. Ok. Y, bueno, obviamente podemos ir agregando los productos, pero eso no es lo que queremos. Si tú vas a los 3 puntos y le dices que ver la propiedad vinculada, ¿cierto? Te aparece uno de selección múltiple. Pero si tú cambias esto a una propiedad de relación, te va a preguntar con qué quieres relacionarlo. Vamos a ponerle con productos. Vamos a ponerle que no tiene límite en la elección de los productos. Lo vamos a dejar de forma bidireccional. Vamos a dejarlo aquí, productos, ok. Y productos acá abajo, fíjate, entonces agregamos una relación. Se creó la relación acá abajo, también en la tabla original. Bien, volvemos atrás. Bien, ahora, fíjate, aparece una alerta porque dice que los formularios públicos solamente admiten relaciones con base de datos públicas, obviamente. Entonces, para que eso ocurra, yo tendría que dejar pública esta página donde está mi formulario, independiente de que mi formulario sea público al compartir el enlace. No necesariamente la página donde estoy creando el formulario tiene que estar público, a menos que quiera hacer lo que estamos haciendo acá. Vamos a dejarlo público, ¿ok? Vamos a compartirlo, vamos a publicar esto. Le voy a decir que no quiero que se duplique. Perfecto, ahí está público, por lo tanto ahora sí ya desapareció esa restricción. Y fíjate que ahí aparece un desplegable. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a la vista previa. Fíjate, como ya hice esta relación, lo que debería ocurrir es que si tú vas al final ahora, fíjate, tenemos elige tu producto, aparece el desplegable, al hacer clic ahí te aparecen todos los productos que están relacionados con esa. Y como yo le puse que podían haber más de una vinculación, en realidad más de una selección, yo podría dejar por ejemplo el blanqueador, el desengrasante, el quitamanchas. Perfecto. Y cuando yo lo envío, vamos a dejar esto para ver cómo llega, ¿cierto? Si yo esto lo envío, ok. Perfecto. De hecho puedes enviar una copia a tu correo personal. Perfecto. Vamos a ir a la tabla. Aquí ya llegó la primera respuesta. Y fíjate que la persona es lo que puse en el nombre. Y aquí están los productos que esa persona seleccionó. Interesantísimo, porque yo aquí puedo seguir creando ciertos productos y le van a seguir apareciendo a esa persona en su formulario a medida que voy actualizando la información. Así que ese es un gran tip, ya, como te digo, medio escondido, pero que te va a ayudar muchísimo. Te recomiendo seguir esos pasos porque si tú creas la relación antes, se pone un poco compleja la selección, ¿ya? Solamente para verificar, para que veas que en la tabla original ya tenemos esa relación que yo le puse bidireccional porque está aquí acá abajo, ¿cierto? Si yo quisiera restringir la respuesta a solo una, basta con ir, ¿cierto?, a tu pregunta, decirle que la selección máxima no es ilimitada, sino que es 1 y perfecto. Ahí cuando la persona, vamos a nuevamente visualizar esto, cuando la persona tenga que seleccionar la información y vaya a seleccionar los productos, ¿cierto?, va a poder solamente elegir uno. Si pone, ¿cierto?, detergente, pero después dice no, limpiador de piso, va cambiando. ¿Te fijas? Y dice, selecciona hasta una opciones, ¿ya? Quizás ahí la traducción aún falta afinar, debería decir solo una opción, pero bueno, funciona, ¿ok? Vamos a ir aquí al limpiador de baño, etcétera. Y cuando esa persona, ¿cierto? Vamos a poner aquí solamente la persona X, envía esa información, vamos a nuestro formulario, ya llegó la segunda respuesta de la persona X, tiene solamente un producto. Así que eso es lo que te quería contar. Sobre todo quería contarte esa gran escondida cosita que era, cierto, poder seleccionar desde esas relaciones con las bases de datos. Así que esto tiene mucho potencial, me imagino, para ti, para tus clientes, para tus estudiantes, para lo que tú quieras. Así que eso, cuéntame qué te parece esta forma de trabajar con los formularios en Notion. ¿Ya lo estás ocupando? ¿Qué te parece? ¿Lo vas a ocupar? Me interesa mucho saber la opinión de la comunidad. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, dejar tu manito arriba, compartir este video con quien tú crees que le pueda servir y como siempre nos vemos en un siguiente video.